a nuestro evento. Ya les comentaba el maestro Joel Vázquez que estamos en el marco de las jornadas latinoamericanas y encuentro de egresados de psicología social. Estamos muy contentos porque el día de hoy, si ustedes tuvieron oportunidad, que creo que no, de estar desde el inicio a las 10 de la mañana, ¿no? Ok, ok. Si tuvieron oportunidad de estar con nosotros desde el inicio a las 10 de la mañana con la inauguración, después la mesa o la ponencia magistral, luego los siguientes eventos, pudieron ver el nivel, la calidad de las jornadas de psicología social. Bueno, entre esas cosas, lo que podemos rescatar de las jornadas es que es un encuentro de egresados. Y aquí mismo, en esta mesa, tenemos a una egresada de psicología social, Annalise, que ahora es coautora del libro que vamos a presentar el día de hoy. Bien, este libro se editó apenas, está calientito, ustedes no lo han visto en librerías. ¿Está, Gerardo, en librerías? Ajá, apenas. Entonces, acaba de salir y fue editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bien, bueno, demos paso a escuchar a nuestros comentaristas. Tengo aquí al maestro Gerardo Cárdenas González. El maestro pertenece a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, adscrito al área de procesos psicosociales de los fenómenos colectivos de la UAMI. Sus líneas de investigación son el paradigma cognitivo en el estudio de los movimientos sociales, así como conocimiento práctico, valores y educación. Entre sus publicaciones y colaboraciones destacan Reformas Educativas Universitarias, publicado por la UAM en 2021, La Violencia en México, publicado por la UAM en 2017, Aplicaciones del enfoque de redes sociales al estudio de problemas de la realidad contemporánea en México, publicado por la UAM en 2016. Por favor, maestro, lo escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. A Gerardo Ábalos, felicidades por el trabajo. A cada uno de los autores del libro, voy a mencionarlos. El trabajo que muestran acá nos hace pensar, tiene varias vetas de análisis. A Josué Dante Velázquez Aquino, su trabajo sobre cuerpo, ética y trabajo. A Amanda del Rocío Yubichusca, ella escribió un capítulo que se llama Antígona y el cuerpo, una metáfora sobre el cuidado. A Carla Lisbeth Somoza Ibarra, El cuerpo y la economía política del sexo. Natalia Rodríguez Ariano escribió Cuerpos migrantes, la exclusión y la nuda vida. Annalise Hurtado Guzmán escribió Cuerpos en sacrificio, comunidades triquis desplazadas en la Ciudad de México. Gustavo Alfredo Chavero escribió Biopolítica del avecindado, la gubernamentalidad y los asentamientos de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Y Diego Alberto Bernal Saldaña escribió El enigma del cuerpo, reflexiones psicoanalíticas sobre el cuerpo de los investigadores en ciencias sociales. Son, como escucharon, diferentes temáticas, pero están vinculadas por unos ejes de análisis que son los que se encargaron de construir en el seminario del que los trabajos son resultado y de las investigaciones de doctorado, que son precisamente el cuerpo y el poder. Antes de iniciar, las dos reflexiones que me vinieron después de la lectura del libro son cómo pensar en los temas de la filosofía práctica cuando recuperan la categoría de corporalidad y del cuerpo. Estos temas que son la felicidad, que son la justicia, la legitimidad, como que traer estas categorías de la corporalidad sí representa un reto para el pensamiento filosófico, en la medida en que son categorías que se han considerado que son justamente las que hay que dejar de lado para pensar en estos problemas. Y bueno, entonces es una de las lecturas que hice del trabajo. Y por otra parte está el tema de la política como disciplina, el objeto de la política y la política realmente existente. En el texto
en los 7 capítulos, después de la introducción del primer capítulo, lo que encontramos son como consecuencias, análisis, revisiones de la política realmente existente. Bien, y entonces me imagino que también para los filósofos de la política es todo un reto plantear los temas políticos desde la filosofía, deslindándose, de esta política realmente existente, que es la que nos está pues abrumando, ¿no? En la generación de una serie de problemas. Bien, esas son las reflexiones. Es un libro complejo. Los capítulos se pueden leer de manera independiente, pero sí requieren la lectura del texto introductorio. Sin ese texto introductorio sí pareciera que, aunque Foucault, por ejemplo, está muy presente en todos ellos, sí pareciera que son como temáticas distintas. ¿Bien? El libro es producto del trabajo colaborativo en el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. El tema central es la relación entre cuerpo y poder. Podría decirse que es un análisis del conjunto de las relaciones sociales que han dado lugar a la concepción hegemónica del cuerpo, con repercusiones en la construcción de las categorías de género, pero también en la construcción de personas que han quedado colocadas en una categoría que también utilizan algunos de los autores, que es la de no lugares, también la de la nuda vida, o sea, solo cuerpos, sin identidad, sin reconocimiento político. Aunque el cuerpo efectivamente es multireferencial, en el libro sí parece que se decantan hacia el cuerpo como lugar de sufrimiento, de violencias, mercantilización, de cálculo político. Y esto, pues, no es solamente cuestión de denunciarlo o demostrarlo, sino de repensar en cómo hemos llegado a la construcción de una sociedad en la que algunas personas tenemos un lugar como agentes políticos y otras no, simplemente no lo tienen. La compleja introducción que articula el libro es un amplio panorama conceptual en el que se adelantan los referentes teóricos. Es muy presente Foucault, Agamben, pero también Freud, Lacan y algunos referentes clásicos de la teoría política, como son en particular Marx y Hegel. Es un libro que nos aporta herramientas conceptuales, estrategias analíticas para pensar en problemas contemporáneos de la vida política, en el que se visibiliza la necesidad de replantear el sentido de lo político a partir del reconocimiento de la fragilidad humana, del sufrimiento, de la muerte, que pareciera no estar en el debate político hegemónico. Se les ha orillado a intersticios en que parecen invisibles, pero a la vez, como se infiere de la introducción y de los diferentes capítulos, son piezas cada vez más importantes para el ejercicio del poder. Son un fundamento de la lógica del poder realmente existente. Entonces el libro puede leerse como una invitación a pensar a fondo la lógica del poder, en que la mera condición de existir se ha convertido por ese juego exclusión-inclusión que los diferentes autores comparten, esa estrategia analítica, se ha convertido en elemento del cálculo político. Este reconocimiento es lo que involucra a la ética y a la corporalidad. ¿Cómo es que grupos de personas han quedado en el abandono político sin que esto transforme el orden político? Es una de las cuestiones que hay que... No vamos a encontrar respuestas en el libro, es un análisis que nos hace pensar en cómo hemos llegado a esta situación. Por otra parte, aporta elementos para comprender mejor la movilización del discurso académico sobre la política hacia las dimensiones de lo humano que permiten trascender el pensamiento dualista. Esta idea del dualismo como fundamento de una forma de ejercicio de la política también es muy importante en el libro. Es un libro que resulta de interés no solo para filósofos o para teóricos políticos, sino yo pienso que para el conjunto de las ciencias sociales. A la psicología social la implica necesariamente, a psicólogos con orientación psicoanalítica también, y evidentemente a geógrafos por la cuestión del lugar de los espacios de los cuerpos. Es una reflexión necesaria compartida por el conjunto de las ciencias sociales.
Las diferentes formas que adopta el cuerpo en el discurso académico pueden verse como una reivindicación de una dimensión de lo humano que había sido meticulosamente negada en el pensamiento científico hegemónico en las ciencias sociales. Hablar del cuerpo es una forma de reposicionar el pensamiento científico principalmente para el análisis político, recuperar una concepción del sujeto que ya no es solipsista o puro pensamiento como abstracción de la realidad, sino que reclama la facticidad o la materialidad humana como condición previa de cualquier discusión política o ética, evidentemente. Una cuestión de la concepción de la política que constituye estos cuerpos como mera extensión, como si carecieran de humanidad. Ese es como el tema del libro, como si los cuerpos no tuvieran humanidad. Bien. La negación de la corporalidad se ha articulado con la deshumanización e instrumentalización de los otros, los que no tienen voz o representación o lugar. Podría pensarse en el libro como una expresión particular en función de la conjunción de los marcos de referencia teóricos de los diferentes capítulos, del giro que parece haber en algunas de las ciencias sociales hacia la corporalidad, en algunos casos se ha denominado giro afectivo. Bien. Bien, los 7 capítulos están conectados. Todos plantean como una política del olvido, de la negligencia, de complicidades. Podríamos referir a estrategias de poder que produce como consecuencia evidente de esta etapa del capitalismo la muerte, precariedad, sufrimiento de amplios grupos de personas, pensados ahora en su dimensión justamente corporal, ¿no? Ese es el tema. Ahora los capítulos, voy a hacer un comentario breve de cada uno de ellos, no alcanzaría mucho el tiempo para meterse a fondo en cada uno de ellos. El primer capítulo es Cuerpo, Ética y Trabajo. Nos hace pensar en la ética de la responsabilidad, en el proceso histórico de construcción de la precarización del trabajo, justamente como condición de existencia y de alguna forma de realización en el trabajo. Yo de alguna forma le hubiera puesto comillas a la expresión ética de la responsabilidad que utiliza mucho el autor, porque no está hablando de la ética tipo Max Weber, ¿verdad? Sino más bien de un recurso retórico, ¿verdad? Que se ha integrado al discurso, que está creando una forma de relación con el trabajo basado justamente en la precarización, ¿bien? Y que se asume, o sea, que se asume como condición para la realización personal. Ese es el tema del primer capítulo. Hay que pensar en si efectivamente a esa ética del trabajo, o sea, en condiciones de precarización, se le podría llamar en principio ética, ¿no? O cuál era la crítica que pretendía construir el autor. Entiendo que la crítica va en torno a los discursos que han creado esta situación de la relación de las personas con el trabajo, ¿bien? Aunque habría que quizás esperar la segunda parte del capítulo para entender cuál es la crítica. Me gustó muchísimo el capítulo del Antígona y el cuerpo, una metáfora sobre el cuidado. La autora ya no solamente resalta la cuestión del sufrimiento, del dolor del cuerpo como patos, pues, sino que encuentra que hay una concepción previa a la modernidad en la que el cuerpo se pensó de manera integral. Siento y pienso, dice la autora, rescatando la tragedia griega. O sea, en la modernidad se separó el sentir del pensar. Parece ser que hay recursos en la historia, pues, de la filosofía y la cultura para, pues, refutar esta concepción dualista que nos ha separado de mente y cuerpo, pues, de las personas que pueden pensar, hablar, decir, opinar, y las personas que son tratadas solamente como cuerpos, pues, ¿no? Esta es la cuestión. Lo hace de manera brillante la autora, me gustó muchísimo, se disfruta el capítulo y encontramos una forma de decir, de justificar la ética del cuidado como una vertiente teórica que podría rescatarse para la política que se tendría que construir a partir del planteamiento que ella hace. Carla Lisbeth, el cuerpo y la economía política del sexo. Su tema es entender la ideología política de los sexos desde las relaciones sociales de producción. Ese es el tema. Se toma la categoría
feminicidio sexual sistémico, para comprender cómo se ha llegado a una situación en que las mujeres son tratadas como mercancías fetichizadas, objetos de consumo. Ella reflexionó a partir de los casos dramáticos de las muertes en México, pues, en Juárez en particular. No es un estudio del caso, sino más bien ella plantea que el feminicidio es parte de las relaciones sociales de producción, en el que el cuerpo femenino se ha identificado con lo que hay que conquistar, ¿no? Como el objeto que hay que apropiar. Y en esa medida se puede disponer de él. Es también muy interesante en ese capítulo el uso que se hace del espacio como un marcaje simbólico de lo que es desechable, de lo que no es humano, y ahí se identifica el cuerpo femenino. También es un capítulo muy desafiante para la comprensión del argumento que se quiere construir. Natalia Rodríguez habló del cuerpo migrante, la exclusión y la nuda vida. Evidentemente los migrantes como objetivizan, hacen muy visible esa situación en la que las personas quedan sin identidad, fuera del marco jurídico, fuera de la norma o de cualquier norma, o sea, siempre son como ajenos, ¿no? Siempre son ajenos. Y entonces, ¿cómo construir, cómo pensar la política con ellos si no tienen voz? Es un dilema, es un problema que nos plantea Natalia. Evidentemente no pretende resolver a nivel político el tema de los migrantes, sino ver cómo se puede plasmar en una situación empírica esta idea de la nuda vida de Agamben. Ok. En todo caso, es un desafío para el biopoder, ¿verdad? La globalización, la modernidad, esos discursos, pues quedan ahora, pues, desafiados con estos fenómenos que están, pues, haciéndonos repensar más bien las categorías de las políticas que surgió de la modernidad. Annelise Hurtado escribió Cuerpos en Sacrificio, Comunidades Triquis Desplazadas. Ella, como psicóloga social, entró a campo, hizo presencia, hizo entrevistas, hizo contacto con las comunidades triquis de la Ciudad de México desplazadas de Oaxaca. Lo interesante de su capítulo es cómo nadie se hace cargo de esta población. O sea, en Oaxaca simplemente pues ya no están, o sea, son los desplazados, ya no tienen voz, y en la Ciudad de México, pues por lo que se entiende de su capítulo, están entrando en un proceso de desidentificación, o sea, de pérdida muy paulatina, muy suave, muy lenta, de las costumbres, valores tradicionales de la lengua. O sea, están quedando cada vez más en un no lugar, probablemente queden asimilados a la Ciudad de México, pues, como esos grupos poblacionales que también nunca están en los discursos de los políticos, pues, ¿no? Su categoría es la del sacrificio, y se observa también un desplazamiento en el capítulo. Empieza, pues, de manera más o menos convencional, diciéndonos qué es el sacrificio en la antropología, en los múltiples sentidos que puede tener, pues, pero hacia el final del libro se encuentra una concepción del sacrificio como el sacrificio de los otros, o sea, de los que son prescindibles, desde las personas que están en posesiones otra vez de poder, pero poder como dominación, que entiendo que al coordinador esa concepción del poder como dominación es algo que le preocupa, pues, ¿no? Que le ocupa en las investigaciones que realiza. Gustavo Alfredo Chavero, en la biopolítica del avecindado, él estudió el movimiento de migración que está existiendo hacia la Ciudad de México desde los años 70. En este caso en particular, él analiza los asentamientos en Tláhuac, pues, y encontró que la figura del avecindado permite finalmente un diálogo, un proceso de integración, aunque la categoría de integración también debe de revisarse, pues, pero finalmente tienen un lugar, tienen voz, tienen un sentido de lugar, pues, y no, pero algo que no dice Alfredo es que al avecindarse, pues, al ser vecinos en Tláhuac, dejaron su tradición y su identidad como
indígenas, porque los que están llegando son comunidades de Guerrero, Oaxaca, básicamente del sur. Entonces, es un tema que habría que replantear si esta integración política implica necesariamente esa pérdida de la identidad. Y finalmente, el texto termina con una reflexión de Diego Alberto sobre el investigador en ciencias sociales. Es un análisis de las pulsiones que él llama, de las inquietudes, de los pequeños dramas que se viven en el proceso de investigación. Él lo remite a las categorías del psicoanálisis, pero pienso que es una temática que en algún momento nos ha ocupado a todos los que hacemos investigación, o sea, nos implicamos, pero tenemos también que poner distancia. Nos sensibilizan los temas, los que tienen que ver con las injusticias o con el dominio, pues, pero también, como dicen también en el texto con Zizek, pues también tenemos que tomar distancia para poder pensar en estos temas como objetos de investigación. Entonces, ese proceso de acercarse y distanciarse que vivimos en investigación lo retrata muy bien Diego Alberto. Entonces, es un libro pues bastante desafiante, bastante complejo, pero vale la pena porque nos ayuda pues a ver de maneras distintas los temas de siempre, pues, ¿no? Los de las injusticias, los de las violencias que vivimos en la Ciudad de México. Bien, felicidades a los autores. Gracias, maestro Cárdenas. Aquí quiero rescatar algo que en varias ocasiones ha mencionado el doctor Ábalos y que tiene toda la es cierto en esto, en lo que menciona. Él dice que hay ocasiones donde los comentaristas no revisan la obra completa, solamente revisan la introducción, la conclusión de la obra y entonces exponen el texto. No es el caso del doctor, del maestro Gerardo. Hizo una revisión puntual del texto, hizo toda una descripción. Se lo agradecemos, maestro, la presentación. Muchas gracias. Bien, ahora voy a presentar a un colega que aprecio muchísimo. Él viene de muy lejos. Le agradezco que esté el día de hoy acá en Iztapalapa, porque no es fácil llegar a la unidad de Iztapalapa, menos en estos días. Le agradezco mucho a Pablo Tepichín que nos esté acompañando. Lo presento. Es politólogo, maestro en teoría crítica y doctor en filosofía, profesor investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli en el CENAR. En este centro también es coordinador de la maestría en investigación teatral. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Su campo es la teoría y la filosofía política contemporánea. Sus líneas de investigación son el poder, precisamente, el conflicto, psicoanálisis y la política, la crítica de la cultura y problemas de representación. Entre sus recientes publicaciones destacan Heidegger, El pensamiento del evento y la configuración política en 2020. Y el capítulo COVID-19, acelerador y augurio para el libro de tiempos de pandemia, Resiliencia individual y resistencia colectiva 2021. Y me parece que no está este texto. Este es el nuevo texto de Pablo, está en librerías, se titula Somapolítica, derivas virales. Ajá. Y es en coautoría con Edith Ibarra, Concepción Delgado y Pablo Tepichín como coordinadores. Bien, Pablo, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Yo preparé un texto para la ocasión. Luego le agradezco primero a Gerardo la invitación a presentar este gran libro. Saludar a Erika también y a las personas de la mesa y a Víctor, que está aquí, a Víctor Alarcón, querido profesor, amigo. Bueno, voy a comenzar a leer el texto. El siglo XXI advierte nuevas configuraciones políticas, afectivas, emocionales, virulentas, performativas y quirúrgicas que despliegan la aparición del cuerpo como uno de los significantes que anudan, si no el retorno del cuerpo, nunca se fue,
sí las derivas, las imágenes y los modos de inscripción contemporáneos. El libro Cuerpo y Poder, escenarios de la construcción política de la corporalidad, México UAM, Unidad Xochimilco 2022, coordinado por Gerardo Ábalos Tenorio, es una potente hermenéutica centrífuga encaminada a construir el sentido, los atributos, los lazos, las relaciones y las lógicas que atraviesan los cuerpos desde la expresión fáctica de los usos del poder. Con Ábalos a la cabeza, el cuerpo de este libro se compone a la manera del frontispicio de Leviatán de Hobbes, la ficción política corpórea por antonomasia sobre la relación cuerpo-poder, individualizada por sus autores, Josué Velázquez, Amanda del Rocío Yivichutska, Carla Lisbeth Somoza, Natalia Rodríguez, Annalise Hurtado, Gustavo Chavero y Diego Bernal. El contrato corporal de esta obra lo suscribe la teoría política, la filosofía, el psicoanálisis, la biopolítica y la lógica del capital, forma mundializada del despojo. Ábalos abre con Cuerpo y Poder hacia una filosofía política de las somatizaciones sociales posmodernas, con el fin de establecer un campo de operaciones en el que se desplegarán las distintas categorías en torno al cuerpo bajo la directriz de la filosofía política. Ya desde sus libros anteriores, se ha dedicado a una hermenéutica de los nuevos discursos sociales que constituyen el patos posmoderno, pero ahora para analizar cómo se construye la realidad a partir de lo que llama un constructivismo vulgar, propia del realismo ingenuo y de los mercaderes de la ilusión, pero no por ello poseer efectividad para reproducir cierto tipo de relaciones y asegurar un orden más cargado a una hipermoralización que a la crítica. En su entrega, es interesante leer cómo el tema de la somatización, el sentimiento de culpa, pero también el miedo asociado a la coerción, va moldeando la corporalidad política de la dominación y la subordinación, ya sea por convencimiento, ya sea por manipulación. En todo caso, ambas resultado de la alienación despolitizante del sujeto. Nos deja pensando sobre las anomias y la fenomenología del patos posmoderno con relación al cuerpo, las cuales, a mi juicio, atraviesan una lógica paradójica de aparición y desaparición del cuerpo. Ábalos las explica como la posibilidad de cambiar el cuerpo, es decir, procesos que van desde la cirugía estética, cambio de sexo, torturas videograbadas, asesinatos, desapariciones y el tráfico de personas, sin dejar de mencionar a los cuerpos angélicos de la posmodernidad. A través de sus autores, el libro cristaliza el trabajo coordinado por Gerardo Ábalos en el seminario Cuerpo y Poder que desarrollaron el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM a finales del 2020, justamente durante los eventos conocidos a escala planetaria que nos hicieron pensar el día de hoy en la fragilidad, la imperfección, la carencia y la finitud corporal. Las y los autores contemplan en vista panorámica, si no desde fuera de la ciudad, siguiendo la metáfora leviatánica, sí con un impecable atisbo crítico los fenómenos revelados por el cuerpo, los cuales van desde la ética en el trabajo, el cuerpo de Antígona, como el de toda la parentela de la hija de Edipo, el feminicidio, la intercambiabilidad mercantil de las mujeres, las formas contemporáneas de exclusión, el intruso en el cuerpo político y social a la manera de infección virológica, la migración, la lógica sacrificial, las comunidades indígenas, los desplazamientos forzados y las más sutiles contradicciones que no solo son que solo con el semblante de soslayo se pueden observar científicamente, reconstruyendo con el pensamiento las contradicciones de la mundialización y el lado obsceno de la democracia realmente existente. Sin caer en el tono de frases deslumbrantes en torno al cuerpo, en todo caso más bien expresión sintomática de la ideología bien intencionada, el conjunto de autores que participan en esta obra despliegan sus argumentos desde una perspectiva clásica, pero no vintage. No solo por sus modos dudando de las apariencias, sino por sostener un agudo rigor crítico, lejos de los sentimentalismos, acuerpamientos y caridad teórica. Quizás este principio rector es lo que les permite, entre otras cosas, abordar con solvencia teórica los fenómenos contemporáneos en los que se despliegan las distintas dimensiones del poder. En la mejor versión, para ser contemporáneo a lo clásico, ¿qué más clásico que el cuerpo? Pero sin reproducir la narración estándar de lo políticamente correcto, ¿qué más que provocar inhibe el pensamiento? En suma,
se podría decir que el libro en cuestión es clásico en sus modos y contemporáneo en sus objetos. El tema del cuerpo ha recorrido toda la historia de la antropogénesis, comandada por la filosofía, la religión, la ciencia, la política, el psicoanálisis, la medicina y la cosmética, para moldear aquello que en el arjé es sin atributos. En torno al cuerpo se han establecido dispositivos como el de la antigüedad, el teológico de la perfección, el moderno, el liberal y hasta el posliberal o posmoderno. Rondan en los textos la lógica del excluido bajo la forma del sacer, la puesta en acto de la immunitas legal, pero también las figuras del fármacon y el catecón, como categorías que capturan mejor las dinámicas de la irradiación mortífera de la soberanía. Empero, esta obra se vuelve una aportación muy importante desde las ciencias sociales en cuanto se aborda la subsunción de las mujeres en el circuito del tráfico necropolítico del capital, hasta dejar asentada la explicación del feminicidio sexual sistémico traído de Julia Monarres en el texto de Carla Somoza, el cual, por cierto, pone sobre la mesa un tema que ha reclamado con creces su lugar en los debates sobre justicia y en análisis políticos. Me refiero a la categoría de crimen de Estado. En su texto, Cuerpos migrantes, la exclusión y la nuda vida, Natalia Rodríguez nos recuerda el paso del dejar vivir y hacer morir del poder soberano, al hacer vivir y dejar morir del biopoder en el marco de los centros de detención para inmigrantes, explicando la dimensión pendular que ahí prevalece en tanto pretende normalizar a los anormales con base en la ley. En algo se acerca el texto de Amanda del Rocío, Yivichushka, Antígona y el cuerpo, una metáfora sobre el cuidado, pues precisamente su autora desarrolla su noción de sorge, en español, cura como cuidado, tramitada en la campiña alemana por Heidegger. La autora pone los dilemas ético-políticos en cuanto a la tradición y la norma positiva. El cuidado sería entonces precisamente no seguir la constitución política o aprender de memoria una doctrina moral, sino antes bien poner atención a las necesidades específicas que una persona manifiesta. Podrían ser muchas Antígonas, pero también una migrante, una estudiante o una indígena mexicana lesbiana triqui. En suma, tendríamos que regresar a reflexionar sobre la hegemonía del liberalismo político que promueve la seguridad individual, la autoconservación y el disfrute de la vida privada, mientras que en la vida pública, donde en verdad acontece la política, se encuentra adormecida o francamente embrutecida por el mercado de las apariencias. En efecto, Annalise Hurtado, ¿sí? Presente, en su colaboración Cuerpos en Sacrificio, Comunidades Triquis Desplazadas en la Ciudad de México, ponen en el centro de la discusión la lógica del sacrificio y las genealogías arcaicas y modernas que han depurado o perfeccionado esta práctica en un entorno de exclusión y muerte, tanto en la Ciudad de México como en el centro ceremonial religioso y político de la región Triqui de San Juan Copala, Oaxaca. Está lejos de ser una casualidad que en este marco de lo que ella nombra con René Girard ambivalencia, donde se invoca no lo sagrado, sino el sacrificio, es decir, directamente el asesinato para hablar sin la vestimenta teológica. Está lejos de ser otra casualidad que en este marco se encuentra el tema del territorio, es decir, la propiedad, la identidad de un grupo, el dinero, es decir, la lógica del valor y el trámite de la cosificación de las personas y la personificación de las cosas para hacer explícitos los umbrales liberales de cómo, cuándo y dónde una vida deja de ser vida o una vida vale más que otra. Hurtado Guzmán bordea el tema de la inmunidad desde ya dentro de la noción de comunidad y en estas la raíz latina del munus, el cual supone un don y que se instala en la falta. En todo caso, repensar la comunidad aquí, yo también lo pienso con Roberto Espósito, es salir de la lógica del contrato liberal que en verdad hace desaparecer a la manada de lobos ciudadanos para habitar cómodamente en sus madrigueras, alejados del estar con y dejar a uno para que gobierne. En el contrato gana la ley, pero pierde la política. En este tenor, biopolítica del avecindado, la gubernamentalidad y los asentamientos de los pueblos originarios en la Ciudad de México, escrito por Gustavo Chavero, reconstruye la genealogía de biopolítica a partir de Rudolf Helen como el primero en ocupar esta noción, pero también las aportaciones de Liu von Kohl, Jacques de Mathieu
Thomas Lemke y las derivas que la biopolítica atravesó, como en versión racista o la investigación biológica, para dar cuenta de los procesos políticos o biopolitólogos, si le llama, como lo refiere, hasta mencionar la vinculación de la racionalidad política moderna y su imbricación con el arte de gobernar de Foucault. Por supuesto, Chavero trae a su reflexión las posiciones contrapuestas de Giorgio Agamben y Michael Hart y Antonio Negri. En suma, el autor subraya el carácter polisémico de la biopolítica. Dudo, empero, si bien la biopolítica de corte racista ha perdido respaldo político, al menos en Alemania, como se menciona, me parece que tendríamos que voltear a ver otras latitudes, específicamente México, en donde una biopolítica racista goza de buena salud. Y cómo olvidar los infaustos discursos de Trump, en los que parecía construir una cosmética, no solo de la blanquitud, sino directamente de la blancura, para recordar al gran Bolívar Echeverría. Para decirlo de otro modo, a mi juicio, el uso de la biopolítica, como todo concepto político, se sirve de su caleidoscópica polisemia para existir según el espíritu. Eticidad vemos, biopolítica no sabemos. En todo caso, en este marco, Gustavo Chavero elabora una interesante reflexión sobre los procesos migratorios en la Ciudad de México en general y sobre los pueblos de Tláhuac en particular, pero destacando la figura del avecindado en el que se despliega el dispositivo biopolítico, a saber, los cuerpos, la razón neoliberal, el control poblacional, la pauperización migrante e incluso los ilegalismos. Explica cómo el derecho es fundamental en las formas de organización de la población y cómo los pueblos originarios hacen uso de la ley y las políticas públicas como un medio de inmunización respecto a la intervención del Estado e inmigrantes. Y por otra parte, cómo los inmigrantes, cuando se instalan en las periferias, inician un proceso de luchas para la obtención de reconocimiento de sus asentamientos, que van desde permisos para servicios públicos y regularizaciones de viviendas. El cierre del libro me resultó una sorpresa y una provocación con el texto de Diego Bernal, intitulado Reflexiones psicoanalíticas sobre el cuerpo de los investigadores en ciencias sociales. Podría ser el texto de obertura. En realidad el libro se puede leer como rayuela. Se puede leer del final al principio o comenzar por donde escoge el lector. Pero empezar por este texto implica desde conocer la relación del cuerpo del investigador, nos revela que el propio cuerpo en el estatuto de enigma implica que su acercamiento, tanto por una sola disciplina como por todas en conjunto, tiene por condición el fracaso en su aprehensión absoluta. En efecto, nos dirá Bernal, lo corporal remite a una multiplicidad de genealogías de distintos campos y disciplinas que hilvanan categorías propuestas para su conocimiento. Lanza las preguntas: ¿de qué cuerpo hablamos en ciencias sociales? ¿Cómo opera el cuerpo pulsional de los investigadores en ciencias sociales? Responderá que el cuerpo del investigador, bajo un estatuto pulsional, se encontrará vinculado con el objeto, en condición de objeto perdido, de ausencia, de enigma, que el deseo toma como causa. Hay algo de lo unercante, a lo Kant, de lo no reconocido, de lo insondable, como el ombligo del sueño, como decía Freud, del sueño y un lugar que se conecta con lo no conocido. Quizás decir que en ciencias sociales el enigma no se resuelve, pero sí se revela. En fin, ignoro si es coincidencia que la magnífica imagen que viste en la portada del libro, hecha por la querida fotógrafa Nirvana Paz, sea justamente para mantener el enigma que subyace en el cuerpo, en la mujer y en la investigación que cruza toda su obra. Termino con esto. A modo de cierre ficcional, ¿y qué tal si la pandemia es solo el primer prosenio de los nuevos escenarios de la construcción política de la corporalidad, en donde todos vivimos la nueva formación de formas, es decir, de la plasticidad de los nuevos cuerpos, empezando por otro leviatán anfibio, pero ahora más técnico, aséptico, ortopédico y cosmético, preparándonos para la somapolítica por venir. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Siempre es un placer escucharte. Dominas a profundidad la filosofía política. Nos haces ver, cuando tú haces el análisis, cosas que antes no veíamos,
Muchas gracias por todo esto. Además de que les quiero decir que Pablo es un especialista del trabajo del doctor Ábalos, de Gerardo. Si alguien conoce el trabajo de Gerardo, es Pablo Tepichín. Gracias, Pablo. Bien, y ahora les presento a la estrella de la mesa, sin demeritar el trabajo del doctor Ábalos, a Annalise Hurtado. ¿Por qué estrella de la mesa? Porque esta mesa no se hubiera llevado a cabo si no hubiera sido por la labor de ella, de Annalise, de armar el panel, de gestionar con los organizadores. Gracias, Annalise, por el trabajo. Te presento. Maestra Annalise Hurtado Guzmán, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones y licenciada en Psicología Social por la misma universidad. Ha trabajado en instituciones tanto en la sociedad civil como gubernamentales con jóvenes y mujeres que han experimentado violencias diversas, así como procesos de exclusión. Cuenta con publicaciones en temas sobre violencia de género, procesos de marginalidad, migración y trabajo. Adelante, Annalise. Gracias por estar aquí y por la mesa. Gracias. Pues bueno, muchas gracias, Erika. Primeramente, pues agradecer a Víctor Cárdenas, a Pablo Tepichín, pues lectura tan efectivamente tan cuidada, ¿no? Tan detallada, y las aportaciones que también nos fueron dando, ¿no? Y estos intercambios, ¿no? Que este tipo de eventos es lo que promueve, el intercambio. Y de ahí es de donde también voy a comenzar. Pero bueno, también quiero agradecer a el organizador, Joel Vázquez, a todo el equipo, ¿no? Que hizo posible este evento. Y bueno, ahorita bueno, me tocó estar aquí como autora del libro. Los demás autores y autoras no pudieron estar, pero digamos que ahí está su obra, ¿no? Entonces, en este momento no voy a hablar específicamente del capítulo, ¿no? Voy a jalar, ¿no? Un poco de lo que trabajo en el capítulo para ligarlo con la psicología social, ¿no? Y el tema de las violencias y el tema de la subjetividad y la salud, que pues es un eje que se ha estado discutiendo aquí en este evento, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar preguntándonos esta parte del intercambio. A mí me interesaba, y cuando comencé la escritura de este texto, que es efectivamente sobre el sacrificio, me interesaba abordar el tema de las violencias ligado al intercambio. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo, no? ¿Cómo se genera el intercambio en las violencias, ¿no? Hay un autor, ¿no? Efectivamente, Roberto Espósito, filósofo, que habla precisamente del don, ¿no? ¿Cómo nos donamos? Es un cómo hacer comunidad, ¿no? Y ese tema atañe no solo a la psicología social, atañe en general a las ciencias sociales, porque tiene que ver con el tema del convivir, ¿no? El tema del conflicto social, ¿no? El tema de las violencias es un problema del convivir, ¿no? El problema del límite, hasta dónde llegamos, hasta dónde queda el respeto ahora sí redundando, ¿no? Respecto a un otro, ¿no? Entonces, todas esas interrogantes es lo que va dando paso al tema del sacrificio, pero el sacrificio en diferentes aristas. Efectivamente, el sacrificio es polisémico, nos invita a diferentes significados. No solo el sacrificio en sentido religioso y del ritual, en el cual el cuerpo material, ¿no? Digamos, se sacrifica por muerte, sino también otras vertientes del sacrificio que se generan en las relaciones humanas y que no son tan perceptibles. Por eso la importancia del cuerpo y el poder, ¿no? Como bien decía el maestro Víctor, el doctor Pablo, aquí se trata de la discusión de un cuerpo, ¿no? Y me parece, bueno, de un cuerpo que no solamente se expresa en lo material, en lo concreto, en lo visible, ¿no? Sino un cuerpo que entra en una dimensión simbólica y también política.
¿no? Me parece que esa es una de las virtudes de este libro, tratar el cuerpo desde otras dimensiones y otros aspectos, permite, ¿no? Permite complejizar los diversos fenómenos, problemáticas que hay en las relaciones sociales. Entonces, el tema del sacrificio, en tanto polisémico, entonces a mí me va adentrando, ¿no? A ir mirando también cómo esta relación cuerpo y poder se va generando en diversos aspectos en la relación social. Y cómo las violencias van atravesando ese cuerpo, esas relaciones, ¿no? Y cómo el poder también se va expresando. Entonces, hay ciertos mecanismos que están instaurados y aquí un elemento bien importante es que el sacrificio, ¿no? Ligado a las violencias se legitima en lo público lo legitimamos a través de diversos mecanismos, ¿no? Ya sea a través de instauración del miedo, a través de las ideologías, ciertas creencias que también son del orden de lo sociocultural, ¿no? A través inclusive de las estructuras políticas, ¿no? Cómo se van generando también las instituciones. Esta condición del sacrificio se incrusta en todos esos aspectos, no es una condición sencilla y por eso la complejidad. Y por eso es importante que también la psicología social se replantee que la disciplina en sí misma la psicología social es un híbrido, ¿no? Sociología, psicología, ¿no? Integrando otro tipo de saberes, pero como tal la psicología social debe de trascender, ¿no? A otras disciplinas, ¿no? De las ciencias sociales para lograr una mejor explicación de los fenómenos sociales y de la complejidad de pues de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, de la vida social, y el asesinato da cuenta de ello, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Como sociedad vamos a seguir reproduciendo ciertas prácticas, ¿no? Cuando el asesinato está visible y es público, con legitimación, ¿no? Y hay un espasmo social, ¿no? En donde efectivamente se decía, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué va a pasar con las políticas públicas? Entonces, este capítulo que escribo, Cuerpos en Sacrificio, y que concreto en un caso, el caso de la comunidad triqui desplazada, da cuenta precisamente de esa importancia de tratar el tema del cuerpo y poder, no tan solo desde ciertas vertientes, ¿no? Sino abordarlo en una complejidad en el cual la psicología social también puede abonar muchísimo y en el tema de lo subjetivo, ¿no? Porque si hablamos de lo subjetivo, entonces estamos abordando el tema de lo político, porque entonces también estamos abordando el tema de lo social, ¿no? Lo político es este entre que se va rompiendo con estos mecanismos que se van instaurando. Entonces podemos ver que las violencias se ejercen, ¿no? En el caso de que yo aterrizo de Tierra Blanca, ¿no? Del desplazamiento forzado, ahí se generan disputas efectivamente por diversos actores, entre ellos partidos políticos, ¿no? La incidencia del PRI, ahora Morena, ¿no? Pero sin embargo se van generando los mismos actores y incidencia de los caciques en la zona, ¿no? La incidencia de paramilitares, grupos triquis politizados que están también ahí en disputa. ¿Y cuál es el tema? La tierra y la desposesión. Entonces, el dinero, las lógicas del dinero y el tema del capitalismo en ese sentido tiene que ser discutido, porque entonces al cuerpo se le pone, en el tema del intercambio, se le pone un precio. Entonces, asesino un cuerpo, ¿y qué es lo que intercambio? ¿No? Las personas que están en esos lugares de poder intercambian, pues, más posesiones, ¿no? El otro es desposeído, pero es asesinado, ¿no? No hay una reciprocidad en el intercambio porque hay muerte, ¿no? Hay un asesinato. Entonces, el tema es muy complicado, por eso se genera, ¿no? Una discusión también desde la filosofía. Y al igual que los demás, ¿no? Capítulos, se va generando una discusión que es interdisciplinaria, que es multidisciplinaria, precisamente porque los temas que se tocan son de suma relevancia. Entonces,
yo sí los invito, ¿no? A que tomen el libro, a que den una lectura. Y en este momento no me voy a tardar mucho. Mi participación es muy breve, precisamente también para abrir diálogo y que ustedes puedan compartirnos o si tienen interrogantes, pues puedan también exponerlas. Muchas gracias. Gracias, Annalise. Muy interesante la visión de Annalise, que es desde la orientación de la psicología social. La de Pablo desde la orientación de la filosofía. El maestro Gerardo Cárdenas desde la visión de la psicología social. Bien, perfecto. Bueno, pasamos a escuchar al doctor Gerardo Ábalos. Y yo quiero decir aquí públicamente que es de los profesores que yo he tenido a lo largo de la trayectoria académica, igual que el doctor Víctor Alarcón, son de mis profesores que más he recibido, pues digamos que toda la formación con Víctor, con Gerardo, un análisis crítico. Eso lo quiero reconocer públicamente y me da mucho gusto recibir aquí en la hermana República de la Unidad Iztapalapa, como dice Gerardo, a Gerardo Ábalos Tenorio, que viene de la Unidad Xochimilco. Lo presento. Gerardo es licenciado, maestro y doctor en la ciencia política por la Universidad Autónoma de México, profesor investigador titular C de tiempo completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales, UAM Xochimilco. Es autor es autor de varios libros, entre los que destacan Breve Introducción al Pensamiento de Hegel, El Monarca, El Ciudadano y el Excluido, hacia una crítica de lo político, La filosofía política de Marx, entre otros, entre varios otros, muchos más, diría yo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y pongan atención en lo que nos va a comentar Gerardo, siempre es muy interesante. Por favor, Gerardo. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes a este evento. Se agradece el doble porque efectivamente la hora es prácticamente la de la siesta después de varias mesas que estuvieron súper interesantes en la mañana. Y bueno, en estas condiciones se agradece su paciencia y su atención, su asistencia. También quiero agradecer la hospitalidad de la UAM Iztapalapa, que nos abrió un espacio gracias a las gestiones efectivamente de Annalise Hurtado, que también es coautora de la obra, y que nos pudimos colar en este evento que es propiamente psicología social, de egresados, etcétera. Es una actividad muy importante para la UAM Iztapalapa y pudimos, se pudo introducir la presentación, la primera presentación de este libro que en efecto, como dice Erika, pues acaba de salir, está calientito realmente. Esta es la primera presentación que hacemos y nos da mucho gusto que sea en la hermana república. Afortunadamente es república y no es populista, ¿no? Porque de pronto pues puede haber, como hay ideólogos de la 4T por acá, entonces sí parece que, no, sí hay, los acabo de ver aquí, pues entré por el sur, no, no, es Oriente cuando vine, por eso me perdí, perdonen también el retraso o el retardo, ¿no? Para que no se malinterprete. Entonces, muchas gracias. Realmente cuando se presenta un libro, uno está muy agradecido con muchas instancias que hicieron posible que se elaborara un libro, que se publicara y que se distribuya el libro, ¿no? Siendo un libro universitario, me parece que se está distribuyendo bien en distintas librerías y en las ferias, ¿sí? Entonces, eso es de agradecerse porque la mayor parte de los libros universitarios se quedan en la bodega. Entonces llueve, se inundan las bodegas, pues no estamos, sí, y se tienen que rematar a 10 pesos o a 5 pesos en distintos lugares ya medio mojados, ¿no? Esto no sucede en la Ibero pues hay clases sociales, ¿no? Y entonces ahí sí son ediciones bonitas, ¿no? Y así chiquititas, bonitas, ¿no? Así coquetas. Y se venden en las librerías. Bueno, estamos muy contentos porque se está distribuyendo el libro, ¿no? No es caro, ¿no? Digo,
es medio pedestre hablar en estos términos de los intereses pecuniarios, pero la verdad es que no salió muy caro, cuesta 330 pesos y solo por hoy los estamos ofreciendo a la mitad, ¿no? Pudimos gestionar todo esto gracias a Annalise, realmente, que ayer estuvo muy movida y bueno, francamente también le agradezco a ella. Bueno, el libro está coordinado, pero aquí sí quiero hacer énfasis en que no es como muchos otros libros coordinados, ¿no? Que en realidad son unos atajos, ¿ja? De artículos que no han encontrado lugar en otro lado. No voy a dar ejemplos porque sería muy mal hablar de algunos de mis colegas que se dedican a juntar o a compilar artículos muy variados de todo tipo y les ponen un título así que abarque todo, ¿no? Este libro no, este libro es un verdadero trabajo colectivo coordinado. Tuvimos 2 seminarios sobre cuerpo y poder, no sobre Foucault, ¿no? Porque afortunadamente el tema no es Foucaultiano. Entonces, por supuesto que leímos y discutimos a Foucault y a muchos otros autores, pero la intención es novedosa porque trata de romper el paradigma dominante sobre la relación cuerpo-poder, que está dominada no solo por Foucault, sino, sin agraviar a los presentes, por el patos posmoderno, ¿no? Por el patos posmoderno, por una cierta retórica que sin ser filosófica quiere ser antimetafísica, sin entender muy bien de qué trata en realidad el cuerpo en la filosofía. No nada más es Platón y el cuerpo es la cárcel del alma y entonces el que está más proclive a las pasiones y eso, sino que es en realidad un significante transhistórico y por tanto metafísico. Pero en los posmodernos, el cuerpo está como reducido a una disputa política en el entendido de que es un terreno en el que se redefine que básicamente 2 cosas. La primera, el lugar de las mujeres en tanto objeto sexual corporal, por una parte. Y por otra parte, de aquellas otras personas que quieren cambiar de cuerpo, que se sienten en el cuerpo equivocado. Entonces, son temas absolutamente polémicos que mejor o se les da la vuelta y se dedica uno a otros temas, no sé, elecciones, partidos, el pensamiento de Goldenberg, ¿no? O el legado de Lorenzo Córdoba, no sé, cosas así como que no te meten en problemas. Bueno, ahora sí te meten en problemas porque se tienen que poner a discutir fuertemente el intento de reforma electoral de López Obrador, que yo creo que no va a fructificar, bueno, pero ahí eso lo dejamos a los politólogos de la UAM Iztapalapa y entonces a los que sí saben de estos temas electorales. Les recomiendo los debates que se están teniendo en la Cámara de Diputados. Hay uno muy bueno con José Goldenberg, ¿no? Dando lecciones a sus pupilos, pero bueno, es una buena oportunidad de darse cuenta de las discusiones. Pero estos temas, la verdad es que te hacen escrache y te funean si te metes demasiado a los temas que se consideran patrimonio exclusivo de ciertos movimientos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de esto si no estamos acreditados en una de estas ideologías? ¿No? Es como estar queriendo hacer filosofía desde Europa, cuando la verdadera filosofía revolucionaria se hace desde el UAM Iztapalapa, desde el sur, desde la decolonialidad, si no, no se hace filosofía. Y no es cierto. ¿De dónde se saca que el que sufre más es más inteligente o tiene mayores posibilidades de un pensamiento crítico y profundo? De ningún lado. No se ligan las cosas, ¿no? Creo que eso es una disputa mercadológica. El caso es que el libro se llama Cuerpo y Poder, no lleva el subtítulo en la portada,
pero el subtítulo es que tiene celofán y luego ya ves que a mí me regañan cuando siempre que en Sanborns abro los libros de Goldenberg y siempre me regañan escenarios de la construcción política de la corporalidad. Desde ahí está una confesión, ¿sí? Porque es desde la política, no desde las ideologías. Lamentablemente este subtítulo no está en el título, en la portada, quiero decir, con celofán, y entonces llega a la librería y ¿dónde lo ponen? Mi libro de Marx lo pusieron en género. Entonces yo dije, ¿por qué? Ética y política en Marx, ¿por qué en género? Si Marx era súper macho y ya lo están balconeando feo, ¿no? De que dejó embarazada a su ama de llaves y no se hizo cargo del niño y se lo enjaretó a Engels. ¿Ustedes se imaginan, no? Que el Pablo Tepichín tenga que asumir mis pecados de juventud, así como que vas, Pablo, tú que no tienes hijos. No se vale, ¿no? No se vale. Pero así era Marx. Todavía el que lo becaba, ¿no? El que lo becaba en realidad y gracias al cual tenemos el genio de Marx se concretó, pues resulta que ya en la vida privada Marx pues era así como una persona muy del siglo XIX, muy convencional, ¿no? Así nunca se fue a vivir a un barrio obrero, ¿no? No, se fue, vivía en barrios de la clase media y él realmente se dedicó al trabajo intelectual. Bueno, no importa a mi juicio, sino que lo que importa es el capital y los Grundrisse, no su vida privada, que si fumaba, que si no se bañaba, que si tenía forúnculos, que si, bueno, pero no estamos presentando el libro de Marx. Lo que pasa es que me llamó la atención que estuviera en género, aunque pensé bien que sí, porque género en realidad también es el estudio de lo masculino y de sus formas históricas, por lo tanto, de asumir el machismo del siglo XIX en Inglaterra y en Alemania, de donde procedía Marx. Entonces no estaba tan mal. Por eso me complace que ahí se distribuya en género. Y obviamente iba a estar en género, ¿no? Cuerpo, género. No, decimos no. Vamos a abrir un seminario y empezamos a discutir. Y quiero agradecer a 3 de las autoras, especialmente a 3 de las autoras, que son declaradamente feministas y quisieron dialogar conmigo. No soy declaradamente antifeminista, pero la política en las universidades es muy fuerte, muy dura, y entonces no soy de la simpatía del grupo de feministas de la UAM Xochimilco. Y aún así, 3 compañeras pensaron el tema del poder y del cuerpo en un diálogo muy intenso, muy fuerte, no fue para nada obsecuente. Nadie me dijo, yo a usted lo admiro mucho, ni nada de eso, sino que de igual a igual discutimos fuerte. Y además, ustedes pueden leer las contribuciones tan maduras, tan fundamentadas de esas 3 autoras. Una es, aquí está presente, Annalise, desde la psicología social y desde un trabajo de campo de la que es especialista, reelabora el tema de la relación cuerpo-poder, tomando como un foco empírico histórico a los triquis asentados en el barrio de la Candelaria de los Patos en la Ciudad de México, que es su tema, pero en realidad su horizonte de comprensión es la psicología social complejizada con la filosofía. Entonces ella misma se abre a las posibilidades de una filosofía que no es la filosofía feminista tradicional, porque pues empezamos con autores que no son feministas, ¿no? Entre ellos, Kant, que no les digo cómo describía el matrimonio, porque pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Fichte, Schelling, Hegel, por supuesto, Feuerbach, y bueno, para llegar a Marx y luego, pues obviamente el psicoanálisis y toda esta historia que está atravesada por un horizonte de comprensión que ha sido considerado unilateral y reductivamente machista o patriarcal. Bueno, evidentemente,
no es sobre género, discute la cuestión del género y al de Annalise agrega un magnífico trabajo de Amanda Libichuska, que es sobre Antígona, que es una especie de continuación crítica del libro este famoso de Judith Butler sobre los gritos de Antígona, ¿no? Es que ya hay más ediciones, entonces son los gritos de Antígona. No, es el grito de Antígona, me corrige Pablo. ¿No? No me da beca, pero sí me corrige, o sea, no inventes, o sea, y entre los gritos, es que Freud, ¿no? Me habló, los gritos de Antígona, no inventes, sí, perdón, es el grito de Antígona. La figura de Antígona como la del cuidado es fantástica, es genial, porque Antígona, si se acuerdan, en Edipo en Colono, va con Edipo a Colono, llega a Colono, lo conduce, él ya está ciego, ¿ja? Y es la hija fiel que se queda con el padre hasta el final. ¿Ja? Y ahí se simboliza el cuidado, ¿no? Muy bien, pero ¿esto qué tiene que ver con el cuerpo? Pues muchísimo. El otro es de Carla Somoza, que se metió a la crítica de la economía política y lo trató de ligar con la economía política de los cuerpos, que es así como muy interesante, que no se deje en el olvido por la cuestión de las ideologías, que no se deje en el olvido el legado de Marx, el núcleo del legado de Marx, que es la crítica de la economía política y no el pensamiento colonial, por cierto. Bueno, todo esto que tiene que ver con el cuerpo, yo creo que en conjunto este librito es una reflexión colectiva y particularizada, ¿no? Se logró armonizar lo común con lo individual, con lo particular y con lo singular, y a cada quien se le respetó el horizonte de comprensión y la interpretación. Si estaba bien hecha la interpretación del cuerpo. No todos los artículos que llegaron a entrar, porque hay unos que no respondieron al mínimo de exigencia que nos pusimos nosotros para hacer un libro colectivo de un mismo nivel. Y seriamente, esto sí se respetó. Sí tiene un nivel y tiene pretensiones de ir más allá. ¿De qué trata esto? Cuerpo y poder no es nada más una lectura, decía Foucaultiana, en que el poder penetra los cuerpos, los forma y los deforma. Por supuesto que la pandemia sí nos tuvo como una luz que iluminó la reflexión. ¿Por qué? Pues porque lo que se estaba muriendo era una persona, sí, de carne y hueso, sí, pero con la muerte real, con eso que dijo Hegel, el amo absoluto. Saludos a los amigos hegelianos de la UAM Iztapalapa, por cierto. Antes me invitaban. El amo absoluto. La muerte es el amo absoluto y lo dice Hegel. Un cristiano que no cree en el reino de los cielos, sino que el reino está en la tierra como buen protestante y se actualiza con las acciones. Pero ustedes se dieron cuenta que con la realidad de la muerte emergió todo el pensamiento mágico a decir, ya llegaste con Dios, al rato nos vemos, nos vamos a encontrar en algún lugar. Y no es cierto. Y entonces un deficiente sistema de salud que venimos arrastrando por años y que se ha agudizado, la falencia pues no estaba respondiendo en ese momento a lo que se esperaba de un Estado socialdemócrata de bienestar y no un mero Estado de corte populista, demagógico. Entonces el asunto sí nos caló porque estábamos encerrados. Ya había seminarios por Zoom, pero estábamos encerrados y eso trastornó la vida social, pero no al grado de que ascendiéramos al comunismo, como decía Zizek, que la pandemia también lo enloqueció durísimo, igual que a Agamben, igual que a Esposito y a todos los grandes filósofos que empezaron a decir una bola de sinsentidos, por no decir pendejadas, porque estamos ante niños. Pero la verdad es que sí, el primo de Pablo Tepichín, Byung-Chul Han, no, ya me salió mal, Byung-Chul Han, también está descubriendo el agua tibia y el hilo negro. Afortunadamente Herder no solo publica eso, también publica estudios serios, ¿no? Y entonces, efectivamente, todos, por la precipitación de decir algo en los medios, ¿no?
son autores muy famosos, mundialmente famosos, y la fama es bien así, yo creo, ¿no? Aquí está Víctor Alarcón, y él es muy sencillo y muy humilde, pero es súper famoso, y entonces efectivamente en algún momento se le subió, no, no es cierto, es broma, es súper sencillo, mi querido amigo Víctor Alarcón, ¿no? Te pareció que, con tu observación parecía que somos de la misma generación, pero no, no, él no. Él sí es de la de Juan Pablo González Casanova, no inventes. No, no es cierto. No, no es cierto, no. Casi de la misma, pero no somos de la misma, no, casi de la misma. Él ya era politólogo del CECIP, creo. Bueno, entonces, ¿de qué trata entonces un tema sobre el cuerpo? De las deformaciones del cuerpo. Fíjense cómo la migración deforma los cuerpos, el trabajo deforma los cuerpos, el trabajo intelectual deforma los cuerpos. Es el último artículo que está bien loco, así loquísimo, pero es que trata sobre cómo se deforman los cuerpos y se someten a una presión que va al sistema nervioso central. Y por eso tuvimos otro tipo de males en la pandemia, como depresión, como adicciones, como gastritis y ya los convencionales de los profesores investigadores que tienen que tener el SNI-2 y otros males asociados con esto que se llama convencionalmente estrés, pero es la neurosis y la presión de conservar un estatus. Los académicos, ¿de qué vivimos? Del prestigio. Imagínense cuando nos funean, ¿no? Se van al prestigio. Y si es falso, acaban con tu prestigio y no te puedes parar ya en las universidades, tienes que pedir sabático. ¿Y qué tal si fue una venganza? Todos estos temas los pusimos a discusión en el seminario de manera valiente, frontal. Examinamos los argumentos, no crean que estoy hablando así como de ocurrencias. Y evidentemente, pues quedamos a deber muchas otras reflexiones que se quedaron en el tintero y que esperamos que en algún momento puedan ser retomadas con mayor participación de muchos. Bueno, en esta realidad de los cuerpos deformados, por el trabajo, por la migración, por la marginalidad, por la mala alimentación, por la enfermedad que no sabemos bien de dónde viene, o intuimos, pero no lo sabemos a ciencia cierta, de esas deformaciones somos conscientes cuando hablamos del cuerpo y el poder, no como una sustancia perversa, sino como una relación creada por los propios seres humanos y recreada y reproducida por esos seres humanos, ¿no? Entonces, eso abre la perspectiva de una nueva concepción de la política que no se restringe a Monreal, Claudia, las corcholatas y lo que diario reporta el boletín de Morena, perdón, la jornada, diariamente reporta eso. Sí, sí, ese es el teatro de la política. Pero bien sabemos que la política tiene fundamentos y esos fundamentos están en las relaciones sociales cotidianas, donde se disputa realmente la posibilidad de influir o no en la dinámica normativa de la sociedad. Por supuesto que estas cosas tienen un doble fetichista. Esta deformación tiene un doble fetichista y los encontramos en las redes sociales. El aliciente es las redes sociales. Porque ahí encontramos cuerpos perfectos, cuerpos angélicos de la posmodernidad, ¿no? Abres cualquier red social, ¿no? Yo empiezo mi día abriendo Instagram para que te animes, ¿no? Así, wow, qué bonitos cuerpos, ¿dónde están? Pues no están. Ya me subo al tren ligero, no los veo. Transbordo en el metro Tasqueña, no los veo. Me fui a Pantitlán en la pandemia y realmente era la fuente de contagio suprema de la Ciudad de México. A la central de abastos, fui a comprar croquetas para mis perros y ahí se contagiaba la gente a la menor provocación. Y esos son los lugares de ciertas clases subalternas. Entonces, cuando abres Instagram, abres Facebook y ves a tu amigo, ¿no? Una playera del Cruz Azul, mamadísimo, así, güey, yo dije, ¿qué le pasó? Ya se infló, ¿no?
y ves a tu maestra de inglés así haciendo, bueno, aquí, aprovechando el martes que no voy a dar clases, ¿no? Y entonces dices, wow, qué bellos cuerpos. Bueno, ese es el doble, como el doble del Club de la Pelea o el doble de Dostoyevsky. El otro que quiero ser, pero que mis condiciones reales no me dejan ser. Digo, hay que decir también que hicieron un gran esfuerzo, el gobierno mexicano hizo un gran esfuerzo de vacunación, pero sin ninguna vacuna mexicana, ¿no? Y eso es grave por el CONACYT. ¿Qué está haciendo el CONACYT? ¿No? ¿Qué hizo antes el CONACYT? ¿A qué se dedicó foro consultivo de la ciencia que manejaba de 35 a 50 millones anuales de recursos públicos? O sea, el CONACYT de por sí vigila los recursos de la ciencia, pero aquí era un foro consultivo integrado por profesores de pedigrí, que luego ya Gers Manero los persiguió como delincuentes, así como el Chapo Guzmán, ¿no? Que ese fue un exceso. Pero la verdad es que había muchas cosas irregulares en eso y todos nos pusimos vacunas hechas en el extranjero y no había ninguna mexicana. ¿Y qué pasó con la vacuna mexicana? Yo dije, ¿va a estar antes la vacuna mexicana que el aeropuerto Felipe Ángeles? Y no, estuvo primero el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora hay que esperar que se use, ¿no? Pero primero estuvo el aeropuerto Felipe Ángeles antes de sus vías de acceso, ¿no? Digo, antes de la vacuna. Y no hay vacunas mexicanas. Los recursos, ¿dónde quedaron? Los recursos de la ciencia. ¿Por qué no producimos vacunas? ¿Dónde está la producción científica? ¿No? Y que conste que todo esto no tiene que ver con la nueva secretaria de Educación Pública que no sabe contestar cómo se va a implantar la nueva educación pública mexicana, la nueva escuela pública mexicana, ¿no? Que ahora ya son memes y todo eso, pero sí es grave, sí es muy grave, ¿no? Que la SEP esté manejada pues desde Esteban Moctezuma, ¿no? Un empleado de Salinas Pliego, ¿no? Y luego por Delfina, que fue el premio de consolación, y realmente diseñado por un amigo de la primera dama, ¿no? Por el llamado Marx, perdónanos Marx, nosotros no intervenimos, Marx Arteaga. Y ningún maestro de campo real, concreto, sabe en qué consiste esa reforma. Y dicen estos que viene de abajo, viene de una consulta con los maestros. ¿Cómo va a venir una consulta de los maestros? ¿No? Eso de te vamos vas a aprender, eso es SHero. ¿Sí? La transversalidad es de Guamero y de Xochimilco es lo que estructura la noción de módulo, que no es cierto, somos los más hipócritas de la UAM. Tenemos un sistema de materias, pero le decimos módulo. Todo es modular, así como el nombre de las salas, todo es náhuatl, ¿no? Pero no es cierto, no hablamos náhuatl, ¿no? Un amigo me dijo, ¿dónde va a ser la conferencia? En una sala, no me acordé, ¿no? Aparte puse otro nombre en Facebook, puse Cuicacal. Y a las 5 de la tarde, puta. O sea, yo estaba perdido en el espacio y me dice, no, ya llegué a la Pozzolcali, me dice, ¿no? Entonces yo creo que eso es así, se presta a ese tipo de cosas. Pero en la UAM Xochimilco igual, ¿no? Igual somos así, va a ser en la Xochicali. Ah, bueno, muy bien, ¿no? Va a ser en la Tlamaticali. Ay, esa está más cabrón, porque los tlamatiminis eran los filósofos. Entonces ya vamos avanzando en decolonizar el pensamiento, ya por lo menos empezamos con el nombre de las aulas. No, la verdad es que pues hablamos y damos las clases en español con un sistema de calificaciones y de enseñanza-aprendizaje, pues más bien de la universidad, que es una invención medieval. Ojalá fuera la academia platónica o estaríamos de peripatéticos si fuéramos aristotélicos, ¿no? Pero no, estamos en una institución medieval europea y eso hay que aceptarlo. Bueno, este libro pues es también una invención
de Europa, ¿no? De Gutenberg y de los chinos, y los europeos que bien abusados se agenciaron los inventos de los chinos y lo supieron usar en términos políticos. Y ese es el cuerpo. Si el cuerpo no está formado y deformado políticamente, entonces sirve solamente para estructurar un discurso ideológico que sirve para ejercer poder sobre otro. Este libro los invito a adquirirlo, a quitarle el celofán, a verle el índice y a leerlo para que siga la discusión así. Muchísimas gracias a todos. Gracias Gerardo. Siempre nos quedamos con ganas de escucharlo más y esto sucede todo el tiempo. Bien, aquí yo tengo una duda que es la del subtítulo. Yo siempre he pensado que el subtítulo es el que encierra la esencia de las obras. Y esto ahora Gerardo con su comentario me lo reafirma. Entonces, a ver si nos pudiera comentar sobre el subtítulo, por qué no está en la portada del libro. Bien, pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. ¿Quién quisiera iniciar? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, en lo que lo piensan, quiero saludar al profesor Carrera Barroso, que es muchas de las referencias o varias que hizo el doctor Ábalos eran en referencia al profesor Carrera. Aquí voy a cometer una indiscreción, pero era el profesor que tenía la playera del Cruz Azul y ya bastante, pero y así y otras cosas más. Bien, bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estudio de caso. Ajá. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Que nos comente el doctor Ábalos por qué el subtítulo no está en la Sí, portada. bueno, es que el diseño de la portada responde a los profesionales de la imagen y todo eso. Y la diseñadora, bueno, también se me pasó a agradecer a Pablo Tepichín, que me recomendó a la fotógrafa que hizo esta fotografía con una técnica muy interesante, la filmó y me la enseñó, exclusiva para este libro. No es una fotografía que le sobrara, ¿no? Le pedí al propio Pablo, que ha hecho exposiciones de fotografía, porque él fue cronista de varios periódicos y todo, y también fue fotógrafo, o es fotógrafo. Y me mandó unas de las pintas de la UNAM, entonces esas no me servían, ¿no? Estaban en contrasentido, eso, de la toma de filosofía, ¿no? Y de las encapuchadas. ¿Era de políticas? La vi muy filosófica, entonces. Sí, de políticas. Entonces, la portada es un nombre artístico, supongo, ¿no? Nirvana Paz. ¿Se llama Nirvana Paz? Y es bien lento, sí, Nirvana. Nirvana Paz se llama. Y obsequió esta foto. Pero la rehizo la diseñadora que se llama Iraíz, Iraíz Hernández Huereca. Y ella ya le puso así, las letras y decidió ponerlo así. Yo había propuesto que salieran los nombres aquí, pero me decía que estaba muy cargada y no sé qué. Entonces, el subtítulo por eso no aparece en la portada, que también fue tema de discusión, la portada, ¿no? La imagen de la portada. Ya sabes, bueno, pero estuvo interesante la discusión. Finalmente, se optó por esta que me parece muy bonita, ¿no? Pero sí hubo una disputa sobre el cuerpo femenino, por qué se usa en la portada. Y este cuerpo femenino, ¿no? Pero yo creo que lo que está alrededor es lo significativo, ¿no? Y la actitud de la modelo, ¿no? Es lo significativo. Es decir, se quitó los zapatos para no hacer ruido. Y además está siendo como absorbida, no por un ovni, sino por las relaciones de poder, porque justamente es la mujer la que no es sujeto, sino que es relación, ¿no? De ahí el papel de la negatividad, de acuerdo a Lacan,
de la mujer, por eso no existe. Y entonces, pero bueno, esa fue mi interpretación de la portada. Entonces no lo pusimos a votación, ¿no? Ensayamos con otras portadas y en las otras portadas también tenía escenarios de la construcción política del cuerpo aquí, pero también ya se estaba cargando mucho, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quise que mi nombre saliera más grande y en el centro, ¿no? Así, porque luego los moderadores se molestan porque los pones hasta abajo. Oye, no me balcones con Toño, mira, me quiere madrear. Yo me voy a escapar por acá. Por eso no salió, fue una cuestión de diseño, yo no lo diseñé esto, ¿no? Yo propuse la portada. Eso fue. Gracias, gracias, Gerardo. Pesa lo doble que Sí, y está sí. bien mamado. Está grandote, José Antonio. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, ya estamos cercanos al cierre del horario y yo también lo que he podido ver en las presentaciones de los libros, y ustedes pongan atención cuando se llevan a cabo, es que siempre al final, cuando se les pide a los comentaristas una reflexión final, en muchos de los casos, en varios, como ya comentaron todo lo bueno que tenían que decir del libro, empiezan a hablar sobre lo malo del libro. Y entonces esto es lo que he podido ver en las últimas fechas con presentaciones de libros. Por eso no le voy a pedir a los comentaristas que hagan su reflexión final para que nos quedemos con lo bueno del libro. Así es. Los invito a que pasen a revisar el libro. No sé, ya no lo veo. Sí, ahí está. Por si lo quieren adquirir. Está calientito, como decía el doctor Ábalos. Y pues bueno, así damos cierre al día de hoy, a las jornadas latinoamericanas de encuentro de egresados y psicología social. Quedan todavía 2 días de jornadas. Son muy interesantes. Annalise va a presentar mañana, ¿te presentas? Y bien, también otros y otras egresadas y egresados. Bueno, les agradezco, doctor Pablo Tepichín, doctor Ábalos, maestro Gerardo y Annalise Hurtado. Gracias por su presencia.